Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... El más buscado. Sí, mira, del que más está pendiente, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Es el funcionario del que más está pendiente, ¿qué va a decir? El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, está con nosotros. Gracias, viceministro, por aceptar la invitación. Buenos días. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar aquí. Este fue el primer lugar donde me entrevisté, de hecho. Todavía lo recuerdo. Y un saludo también a la población salvadoreña. Bienvenido, Nelson Reyes. Anda alborotada la gente. La gente se está como preparando mentalmente, creo yo, y eso es positivo, para tomar nuevas actitudes o comportamientos a la hora de conducirnos en el vehículo, Sí. en el autobús, en el microbús, en el camión, en las motos. Y en la calle, como peatones también. Como peatones. Lo decíamos ayer temprano, porque estaba la especie de... La múrmura. La múrmura de que ayer comenzaban a aplicarse las fotomultas. Sí, Pero todavía no. todavía. ¿Cuál es la situación? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante hacer énfasis en eso. Nosotros vamos a avisar específicamente el día y la hora en la que va a empezar a funcionar cada uno de los puntos de fotomulta. Recordemos que, vamos a hacer un cambio drástico en la manera en que se fiscaliza en nuestro país, que se respete la normativa de tránsito. Vamos a pasar posiblemente de cero control, a menos que se ponga un retén, a menos que se ponga algún tipo de dispositivo, a tener control el 100% del tiempo. Vamos a pasar de cero, es decir, no había control o no había fiscalización, a todo el día, todos los días, todo el año, tener fiscalización a toda hora. Entonces, eso va a ser un cambio radical, eso va a obligar a la gente a algo que yo creo que en nuestra cultura vial no estaba interiorizado, es ver cuál es la velocidad máxima. Yo creo que las personas cuando van conduciendo van en automático, no se preocupan por si hay una velocidad máxima o no, por lo tanto, hoy sí lo van a tener que hacer, a menos que quieran pagar una multa, ¿verdad? Que eso yo creo que es lo que tiene la gente pendiente. Ahora, el objetivo no es cobrarle multas a las personas, el objetivo no es sorprenderlos a todos, de repente amanecieron todos con el sistema encendido y ya todos los puntos de fotomulta a nivel nacional van a estar funcionando. No, el objetivo no es ese, queremos que la población vaya familiarizándose poco a poco. Vamos a empezar en ese sentido por la Monseñor Romero. Y vamos a iniciar también preparándonos adecuadamente y es señalizando adecuadamente también. Porque para poder poner un sistema de fiscalización como el de fotomulta, en este caso, para esa carretera, el de medición de velocidad, es necesario que la gente tenga claro cuál es la velocidad a la que tiene que transitar. Y no vamos a arreglar solamente el pedacito 1 kilómetro antes, 1 kilómetro después de donde se instale la fotomulta. Se tiene que arreglar para todo el corredor porque tenemos que repensar la estrategia de señalización que se tiene para el país. Y se tiene que pensar en que la velocidad tiene que ser algo intuitivo para todos, que tiene que estar a la vista, digamos, de cada conductor, el saber la velocidad máxima a la que se puede conducir. En ese sentido, pues hemos visto que se ha estado trabajando en conjunto con el MOP y con el FOVIAL en una adecuada señalización en la carretera en el Boulevard Monseñor Romero. Vaya, entonces, el primer titular de esta entrevista es: iremos avisando cuando se active cada punto de fotomulta. Así es, y lo digo bastante en serio, porque de verdad es lo mismo que me pasaba con los antidoping. Miren, y por qué están avisando que van a empezar a intensificar, porque no decíamos dónde, pero que van a intensificar los antidoping. Bueno, porque el objetivo no es agarrar a las personas, precisamente el objetivo es que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Aquí es lo mismo, el objetivo no es imponer sanciones, el objetivo es que respeten la normativa, que se señalice bien, que ellos lo entiendan, que sigan esa normativa y que no se les pongan multas. Voy a hacer unas preguntas que como bien obvias, ¿verdad? Pero las voy a hacer. Si, por ejemplo, hoy por hoy, Boulevard, la Avenida Jerusalén,
En algunos puntos es de 45 kilómetros por hora la velocidad máxima. En otro punto es de 30 kilómetros por hora. Si en el de 45 voy a 50, multa. Por ejemplo, sí, si hay una velocidad máxima establecida y ya está programada la fotomulta de esa manera, habría una infracción. Pero hay que recordar algo. ¿Y por qué estamos haciendo la señalización en la Monseñor Romero? Yo también me puedo ir a ese ejemplo. Hicimos la revisión de todo el inventario de señalización que teníamos en ese tramo y era bastante confuso para la población. Además de que las señales estaban bastante escondidas o ya las tapaba algún árbol que estaba mal cortado. De repente uno se quedaba viendo y decía, ahí hay una señal que dice 45 kilómetros por hora. La miraba un poquito más y se fijaba que era la velocidad mínima. Pero más adelante sí había un tramo de 40 kilómetros por hora como máxima y de repente 80. De repente no se entendía si la señalización era para las incorporaciones al bulevar o si era para los que iban ya en los carriles principales. Entonces, estaba un poco bipolar. Sí, un poco esquizofrénico. Había desorden en la señalización, o sea. Sí, entonces había un desorden que tampoco, no, es decir, es a lo que voy, si quisiéramos multar, si quisiéramos poner un montón de infracciones, pues lo dejamos así, que cada quien entienda lo que quiera y empezamos a encender todos los aparatos. No sería justo. No sería justo, no sería sostenible tampoco. Lo que queremos generar es un cambio en la cultura vial, no que nos saquen a pedradas antes de que se genere ese cambio. Entonces, realmente es importante trabajar en esa señalización. Y preguntarán, miren, pero en Comalapa lo han reducido a 60. No, en 60 ya estaba. Hay que revisarlo, por supuesto, por eso es que nos ha encendido también, porque tenemos que ir viendo cuáles van a ser esas estrategias de señalización para cada uno de los tramos donde hay fotomultas. Ahora, perdón, siga, viceministro. No. Yo ya me iba a meter también a algo adicional. Ok. Y entonces, perdón, compañero, ¿a cuánto? O sea, ¿va a haber señalización de velocidad mínima y de máxima? Por el momento lo que vamos a dejar es la velocidad máxima. La máxima. Porque, y consideramos que es necesario dejarlo lo más claro posible. Sí, técnicamente puede que establecer una velocidad mínima también sea necesario en términos de seguridad, pero en este momento no tenemos el problema de que la gente vaya demasiado despacio. En este momento el problema real es que la gente va demasiado rápido. Y eso es lo que está causando muchos siniestros viales, sobre todo en el sector específico donde se está poniendo la fotomulta. Entonces, como queremos que quede claro, como queremos que no haya confusión y queremos que esté perfectamente bien señalizado todo, nos vamos a limitar en este momento a poner solamente la velocidad máxima, para que no haya confusiones, digamos. Que de repente alguien no vea un 45 y diga, uy, tengo que frenar repentinamente. No, las incorporaciones, digamos, a este bulevar, y sobre todo en estos tramos donde hay bastantes incorporaciones, ya sea a diferentes colonias, a diferentes calles, solo es en los tramos iniciales donde podría ser de 70, pero la mayoría del corredor va a estar a 90 kilómetros por hora. Estamos hablando de la Monseñor Romero. Estamos hablando de la Monseñor Romero. Y por ahí la gente preguntaba, mire, pero y que el permitido, y que no el reglamento dice que el permitido son 90 en carretera, ¿y por qué le están poniendo 70? Bueno, precisamente porque son incorporaciones, porque hay diferentes elementos en la carretera, en su diseño, que dice o que dictan que pues por seguridad se tiene que reducir la velocidad, además que no es obligación que una carretera todo el tramo tenga que ser de 90 kilómetros por hora. Vámonos al ejemplo de la curva El Papaturro en la carretera al Puerto de la Libertad. Por supuesto que no se va a dejar 90 kilómetros por hora en esa curva, porque no se puede. El diseño de la carretera no permite que un vehículo pueda circular de forma segura a 90 kilómetros por hora ahí. Se tiene que reducir. Ahí está a 45. Correcto, se reduce drásticamente. Ahora, ¿es algo que quisiéramos evitar que se redujera? Claro que sí, pero esa curva, el diseño geográfico que tiene no permite que los vehículos pueden ir a más de esa velocidad de forma segura. Así que ahí obviamente se tiene que reducir la velocidad máxima. En carretera se puede, en tramos abiertos, tramos donde están alejados de poblados, donde no hay este tipo de características. Por supuesto que se va a priorizar también el marcar esos 90 kilómetros por hora, y en la Monseñor Romero va a haber en su mayoría tramos de 90 kilómetros por hora. ¿Qué vamos a priorizar nosotros también? Ya las incorporaciones hacia los próceres van a tener que hacer una disminución de velocidad de forma paulatina,
de esos 90 van a tener que pasar a 70 y luego a 60 para incorporarse a los próceres. La gente va a tener que limitarse porque entraban a demasiada velocidad a la calle de los próceres. Por supuesto que lo van a tener que hacer, pero también aquí tenemos un elemento en el diseño de la carretera que es una subida que luego le va a una bajada. Agarra envión el carro. En salvadoreño. Pero que las personas no logran ver lo que está adelante. Cuando llegan a la cima es que se dan cuenta de si hay tráfico adelante, no saben si iban demasiado rápido como para poder frenar y claro, entre más rápido se va, más distancia se necesita para que el vehículo se detenga por completo. Entonces, por eso es que se va a ir reduciendo paulatinamente a medida sale. Pero como menciono, en ambos sentidos, de la Monseñor Romero, la mayoría de las secciones van a estar a 90 kilómetros por hora y dejando siempre esas disminuciones, y por eso quisimos empezar ahí, esas disminuciones están solamente en los extremos, donde ya estamos hablando de que hay incorporaciones, que hay que tener precaución, posiblemente algunas curvas, y que se van a incorporar a otros sectores donde ya ellos tienen que ir reduciendo la velocidad también. Usted lo ha dicho varias veces, viceministro, el objetivo no es poner multa, el objetivo es que la gente conozca la normativa de tránsito y la respete, de eso se trata. Y yo creo que el mejor ejemplo son los accidentes que a diario se generan en estas carreteras y que provocan desgracia, ¿verdad? Y el Boulevard Los Próceres, usted lo ha mencionado precisamente. Ahí hemos tenido estos accidentes con los furgones, que han dejado no sé cuántas vidas, se han echado no sé cuántas vidas. Ahora bien, cambiar esa cultura o esa, yo no le llamaría cultura, sino que esa mala costumbre, viceministro, es que voy muy despacio, es que el carro me da más, es que no hay nada adelante. O sea, tenemos que entender, viceministro, que hay una reglamentación, y usted ya lo dijo, incluso en carretera abierta, no más de 90 kilómetros por hora. Así es. Y de hecho, yo creo que hay que entender que la normativa, la señalización, no puedo hablar por la que está puesta en este momento, ¿verdad? Pero la que nosotros vamos a estar poniendo sí va a obedecer a un factor de garantizar que la seguridad vial de las personas se incremente, es decir, reducir el riesgo de que ocurra un siniestro vial. Si vamos a pasar enfrente de una escuela, por supuesto que se necesita una señalización diferente, una velocidad diferente, como en cualquier parte del mundo. Por supuesto que el carro podría dar para mucho más, pero obviamente hay que limitarse por la seguridad de todos. No se trata de darle rienda suelta a lo que el motor del vehículo puede dar. Viceministro, estoy escuchando, de que pues los vehículos vamos a tener que aprender y regularizarnos y cumplir. Pero no he escuchado mucho sobre las motocicletas y el transporte público. No, eso aplica para todos, realmente. Pero el carril imaginario de las motocicletas. Como mencioné, vamos a empezar paulatinamente. Ahorita estamos hablando de un tramo en específico. Bueno, y que lo que iba a mencionar era que para este tramo en específico, ¿cuáles son los sensores de fotomulta que van a estar habilitados? Porque eso es importante mencionarlo. Hay diferentes sensores que detectan diferentes tipos de infracciones. ¿Cuáles son esas infracciones que nosotros vamos a poder detectar en el Boulevard Monseñor Romero? No vamos a poner un sensor de que se cruzó el semáforo en rojo ahí o que no respetó la franja peatonal. Ahí no están esos elementos. Entonces, lo que sí aplica ahí es velocidad, que va a estar para todos los carriles, y también pesaje dinámico, que esto va a ser especialmente importante para el transporte de carga. Como se mencionaba, hemos tenido algunos siniestros que han involucrado rastras que van hacia los próceres a una excesiva velocidad y el riesgo se incrementa aún más si van con sobrepeso, ¿verdad? Entonces vamos a estar fiscalizando no solo que vayan a una velocidad adecuada, sino también que se va a hacer un pesaje dinámico sin necesidad de que el vehículo pare o que el vehículo tenga que estacionarse o hacerse a la orilla, solamente pasa por los carriles y de manera automática se pesa, y ya si va con sobrepeso, pues el equipo en campo también puede hacer algo para detenerlo y que esa carga se distribuya en otros vehículos. ¿Eso quiere decir que se va a incrementar la presencia de elementos del Viceministerio de Transporte? O va a ser más eficiente, en realidad, porque al final
Es decir, se pueden poner otro tipo de controles que antes no se hubiera podido poner. No va a ser necesario poner controles de velocidad porque ya va a estar el equipo y ya el personal va a estar desde el centro de monitoreo imponiendo las infracciones correspondientes. Pero lo que sí se puede coordinar es que ya sin necesidad de que paren los vehículos, de que paren los camiones, se les puede hacer el pesaje y más adelante se puede tener un control destinado específicamente para ellos, para detenerlos y no permitirles seguir, sino hasta que hayan logrado distribuir esa carga en otros vehículos. Que para eso tiene que llegar otro furgón, ¿verdad? Y liberar carga. Correcto. O sea, por eso le preguntaba de los controles, porque de nada sirve que yo pase, que vaya con mayor pesaje y con mayor velocidad, pero nadie me para ahí adelante. Exactamente. La multa se la llevaría en automático. Eso sí, podríamos tener la certeza de que la multa la tendría, pero nosotros también tenemos que complementarlo con un control adelante para poder garantizar que ese vehículo no esté circulando de esa manera. Entonces, para no comer ansias, que nos quede claro que va a haber una gradualidad. Sí. Y ustedes van a ir anunciando, hoy van las motos, hoy van los autobuses, así. Este aplica para todo el mundo. Hoy va a tal lugar, hoy va a tal... Sí. Yo creo que el tema es los lugares en donde se comienzan a implementar. Sí, por ejemplo. Pero es para todos. Esto es para todos. Ajá. Y puede ahí por haber una duda de, mire, pero las motos solo tienen placa trasera. Sí, es que toma las dos placas, tanto la frontal como la trasera, las toma. Mire, pero de repente la gente solo va a reducir la velocidad donde está la fotomulta, si ustedes avisan específicamente dónde está y después van a seguir acelerando. Bueno, ganancia sería si la reducen ahí, porque precisamente se ha puesto donde estadísticamente más siniestros viales se tienen y sobre todo aquellos por excesiva velocidad. Puede haber alguien que de forma maliciosa o malintencionada quiera dañar la placa, restarle su reflectividad, ponerle algún tipo de plástico que reduce también. Les ponen unas pantallas. Sí. De neón, ¿verdad? Esto no va a servir. Es como, No, son como polarizadas. Como polarizadas. Sí. Se oscurece. Esto no va a servir de nada, dado que en el centro de monitoreo no es que se vaya a aplicar de forma automática. No es que el sistema aplica de forma automática la multa, sino que tenemos un equipo de gestores, de inspectores, de personal autorizado para poder infraccionar, que mira las imágenes y puede aplicar las sanciones que correspondan. Y las imágenes tienen suficiente resolución para que, si bien es cierto, la máquina no puede reconocer los números, pero el ojo humano sí puede hacer la distinción de qué es lo que intentaron borrar ahí. O puede leer a través de ese plástico también, porque hemos visto que eso pasa. O en el caso del transporte colectivo, pudieron haberle quitado la placa incluso, no es la única manera de reconocer el transporte colectivo, ahí tienen la ruta, tienen diferentes distintivos que ayudan a reconocer de qué bus, de qué ruta, de qué empresario estamos hablando. Viceministro, y esto no es ilegal, ese polarizado que le ponen a las placas. Por supuesto, y de hecho ya sería otra infracción. Otra infracción, es decir, si maliciosamente le está restando visibilidad, está dañando la placa o le está tapando, ahí le van ya 2 infracciones. Exceso de velocidad, porque además vamos a ponerle la infracción por exceso de velocidad y si además intentó dificultar la visibilidad de la persona que estaba poniendo la infracción, ahí le va la siguiente. Explíquenme algo. Aplicar para ese cargo, buena ahí. Mira, explícame algo y ese polarizado que le ponen a las placas, ¿cuál es el objetivo? No había escuchado de ese polarizado. La visibilidad. Quitarle visibilidad a la placa. Sí. Pero yo entiendo que la placa debe ser totalmente visible. Para la eso identificación del vehículo Ajá. tiene que ser completamente visible y nosotros también, a medida que avancemos en este proyecto, vamos a estar reforzando fuertemente el tema de que los conductores tengan su placa visible. Por supuesto que no se va a permitir tómele eso. fotos y lo manda ahí. También por denuncia. Y hemos visto múltiples denuncias donde eso no lo salva tampoco de que se les impongan las infracciones. Hay suficientes cámaras de videovigilancia, convenios con alcaldías, que también tiene su propio sistema de videovigilancia para poder darle seguimiento a los casos de denuncia. Aquí hay una pregunta muy importante, compañero, la de los semáforos. Es que la señalización, creo que lo platicamos la vez pasada. Como han cambiado los semáforos, quitaron las señalizaciones que impedían los giros a la izquierda en algunas cruces. Como por ejemplo la 79 Avenida, viceministro, y el Paseo General Escalón, la esquina de la Curazao, antes Kismet, para los maitros. Allí, por ejemplo, ese semáforo tenía antes no cruzar a la izquierda. Y yo he visto mucha gente que allí se detiene cuando está en verde para cruzar a la izquierda. Sí. Bueno, eso es algo que también estamos ya trabajando con Fovial.
porque ya la señalización que se tenía anteriormente ya estaba bastante dañada también, había perdido cierta reflectividad y además pues ya había cambiado los diámetros del látigo del semáforo nuevo con el antiguo, entonces se necesita volver a poner las señales, pero es algo que ya va incluido también en este contrato de Fovial para la señalización, que hace rato anunciábamos también, ¿verdad? Todos estos trabajos de señalización que se vienen. Entiendo lo de la gradualidad, pero no quiero ser redundante, pero voy a volver a preguntar. ¿Qué va a pasar con el carril imaginario de las motos? Eso es algo que nosotros lo vamos a ir regulando en su momento. Lo que sí no quisiera desviar la atención es del punto específico donde vamos a iniciar, que es la Monseñor Romero, y de las conductas específicas que se van a estar regulando, que es la velocidad y también los camiones con sobrepeso. Vale. Tiene una pregunta, No, Emerson. es que eso me lo preguntaron más temprano los oyentes cuando Ajá. hice la mención que venía del viceministro. Ujú. Era cómo va a suceder en un tema de un tráfico y que los gestores estén gestionando la circulación en una cruz calle, el semáforo esté en rojo y el gestor me da el paso para yo poder avanzar en esa vía. El semáforo no va a captar que yo voy pasando en rojo y me vaya a poner una multa, pero es el gestor el que me está habilitando. Claro, dos filtros bastante claves en eso. Número uno, cuando ya en este momento estamos en un 50% enlazados cada uno de los 2.800 semáforos con el centro de monitoreo, es decir, ya están instalados, ya están electrificados, se necesita también enlazar y conectar por medio de fibra óptica al centro de monitoreo y ese último paso ya lleva un 50%. Entonces, una vez enlazados, estos equipos pueden ser modificados en tiempo real. Es decir, que no sería necesario que el personal llegue a intervenir los tiempos, a dar un doble tiempo, como le llamamos, porque de forma remota se podría estar haciendo precisamente eso, dando un doble tiempo sin necesidad siquiera que la gente lo perciba, simplemente programando más tiempo en verde para un sentido y más tiempo en rojo para el otro. Entonces, no haría falta ese tipo de intervención porque así es como se estaría realizando. Y podríamos estar utilizando elementos en otros puntos donde podrían hacer falta. Es decir, eso es algo que nos va a ayudar a nosotros también a quitar elementos de donde ya se tiene este tipo de equipos, llevarlos a otras zonas y cubrir más territorio. Y lo otro es que regresamos al punto de cómo se va a estar aplicando. ¿Se aplica de forma automática? No, se aplica. El sistema lo que va a hacer es detectar las infracciones, generar la base de datos de las infracciones y van a haber personas autorizadas para emitir infracciones que van a estar pendientes de la evidencia videográfica para determinar si la multa aplica o no aplica. Y si va comiendo o tomando algo en el carro, las cámaras van a ser capaces, o sea, esas imágenes se mandan al centro de monitoreo y ahí se pone la multa. Es que hay diferentes elementos también, porque una cosa son los sensores de fotomulta, que yo puedo decir en automático se genera una alerta si un vehículo va a excesiva velocidad, pero hay otros elementos que también nosotros hemos venido reforzando y son las cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, en Los Chorros hemos instalado en todo el corredor este contrato de semáforos y fotomulta, tiene cámaras de videovigilancia y vamos a ir incrementando cada vez más las cámaras de videovigilancia que tenemos. Estas es un equipo aparte el que los está monitoreando. Hay un equipo para todo el sistema de fotomultas, hay un equipo para todo el sistema de semáforos inteligentes, hay un equipo para el tema de monitoreo de cámaras de videovigilancia. Por supuesto que tiene que haber una coordinación entre todos y si de repente se presentan o se detectan conductas de riesgo desde el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, por supuesto que se pueda pasar la evidencia para que apliquen la infracción en el sector de fotomulta. Dejémoslo claro, viceministro, fumar mientras conduzco no se puede. Podemos entrar en tecnicismos aquí. Ajá. Tal cual está la ley, lo que establece es que no se puede llevar nada entre las manos, dedos que pueda dificultar el manejo del vehículo. Uno debe llevar las dos manos en el timón del vehículo. En el timón del vehículo. Ahora, también creo que hay que atacar el que es el verdadero enemigo, digamos. Es decir, técnicamente la infracción aplicaría, sí, de acuerdo a lo que establece la normativa, sí aplicaría. Pero, ¿cuál es el verdadero enemigo aquí? Es ir usando el celular. Esa es la principal causa de siniestros viales en nuestro país y la principal causa de muertes también. La distracción a la hora de conducir. Y aquí sí ya nos podemos poner técnicos que se aplica comer, que se aplica tomar algo, que si maquillarse yo diría que sí, definitivamente aplica demasiada la distracción
que eso puede llegar a generar, el usar el celular también. Los que se van dando los besitos, ve ahí. Compañero, ahí si se va usted, en el alto le dice ahí. En el semáforo, dicen el vecino. Cuando uno se sube y dice, dame un besito. Espérate que me van a poner multa. Cuando el carro está parado es otra cosa. Pero sí, definitivamente o sea, a lo que le vamos a poner énfasis es al uso del celular, a llevar una mascota sobre las piernas mientras está conduciendo. Eso no se puede, es peligroso. O un niño, peor todavía. No tengo nada en contra de las mascotas, pero también... Tienen que ir atrás las mascotas. O a con solo que no sea sobre las piernas, okay. Con solo que no sea... Mire, porque yo le recomendaba a la gente un cinturón de seguridad que hay para mascotas, que yo lo compré. Sí. Y entonces la mascota va atrás en el cinturón de seguridad tranquilamente. Sí. Sheila tenía una inquietud. Sí, también se ha visto mucho a veces niños sacando la cabeza por las ventanas. Ay, esa es otra sí, cosa. No, prohibido completamente. Y esto, yo creo que este tipo de conductas no es por quitarse una multa, ¿verdad? Esto es por amor a los hijos, por amor a los niños. O sea, por sentido común, ¿verdad? Por sentido común. Ajá, sí, yo ya me he parado y le he dicho al que va a la par, el niño lleva la cabeza de fuera o llevan el bracito de fuera. Sí, eso es peligrosísimo. El sábado que iba para Plaza Mundo Soyapango, iba el papá en la moto, la señora atrás, se sacó la Teresa derecha y le iba dando de mamar al cipote que iba en medio. Sí. Es que muchas irresponsabilidades juntas. Sí. Justo en carretera Comalapa, esta semana, creo que fue ayer, o no sé si, me parece que fue el fin de semana, donde un niño resultó lesionado porque lo llevaba el papá en una moto, sin casco obviamente, y el niño estaba ahí medio ensangrentado. Era lamentable también ver ese tipo de escenas porque... Bueno, uno puede entender que haya cierta necesidad de moverse, uno puede entender, pero y a veces la gente se queja de, pues le están poniendo multas a alguien que solo se está esforzando o que está viendo cómo sale adelante, pero lo siento, una moto no es un transporte adecuado para un niño. Hay que ordenarnos ya. Hay muchas inquietudes, pero hay que hacer pausa. Aquí está protestando Ricardo Sosa. Por el tiempo, le voy a comentar ahorita en la pausa... Al viceministro. Al viceministro tu inquietud, se la voy a leer textual. Se le vamos a leer todas las inquietudes al viceministro, vamos a hacer un resumen ejecutivo y contesta al regresar de la pausa. Al aire no da chance. No da chance tanto. Aquí le hacemos entrega de una bolsa de Cherito Café a todos nuestros invitados. Muchas gracias. El viceministro no es la excepción y es el café oficial de Diana Verónica y Tony, Cherito Café. Usted lo encuentra en Bolengo Plaza, en Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo y a través de las redes sociales. cheritocafé.sb. Ya vino San Martín y nos ha traído varios desayunos. Desayuno típico con loroco, un universitario, un toast de aguacate y pancakes. Y los pancakes. Los pancakes de San Martín. Todo esto vino con las amigas de Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. 62004491, el número de WhatsApp, o también a través de Línea Rosa app. Pausa, seguimos conversando con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.
las 9:04. Tenemos ahí aproximadamente unos 10, 15 minutos para seguir conversando con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Estamos abordando el tema de las fotomultas. Hay un montón de inquietudes. Vamos a hacer un resumen ejecutivo para que el viceministro responda. No sé si querés empezar con la tuya, compañero. Ya le pasé la inquietud de Ricardo Sosa sobre lo que pasa con los gestores ahí en Naciones Unidas. Vamos a revisar el punto, a unificar también el criterio que se utiliza, si es que eso está generando algún tipo de problema. Y sí, con gusto, vamos a ver eso. ¿Se puede circular con la póliza del carro mientras se está tramitando las placas? Hasta donde yo tengo entendido, solamente en el mismo municipio de residencia. No es una póliza o una autorización para poder circular con el vehículo, siempre tiene que sacar las placas del carro. ¿Qué pasa con el sistema de transporte público? Porque los gestores del viceministerio pueden aplicar multas. Sí, le pueden aplicar multas. Pero dicen que hay muchos conductores del transporte público que andan con las puertas abiertas, gente colgada, suben y bajan pasajeros en donde se les antoja. Pueden haber múltiples razones. Para empezar, puede ser que ellos estén en un tema de agilización y no tanto de fiscalización en ese momento, porque eso sí hay que decirlo. En horas de pico se busca agilizar más que fiscalizar en ese momento. Lo que queremos es que todos lleguen a sus destinos de forma segura y rápida, sobre todo porque están buscando sus lugares de trabajo, sus lugares de descanso. Entonces están más concentrados en que la majada circule. Que la gente circule. Pero también los que por excelencia pueden también, los gestores lo pueden hacer, pero siempre enfocamos también a nuestros inspectores para que vayan a fiscalizar el transporte público, dado que ellos también pueden dar fe para interponer sanciones administrativas que conllevan ya temas de contrato a los transportistas. En las concesiones. Las concesiones. Viceministro, pero esto es de todos los días, que paran donde quieren, que llevan gente colgada, que van con las puertas abiertas. ¿Qué dicen los que tienen la concesión? Es decir, los jefes de las personas que contratan, porque ellos son los que tienen que poner orden. Hay algunos que son más ordenados que otros, eso sí hay que decirlo, algunos que se preocupan más que otros. Al final del día saben también que el tener conductores que no tengan capacidades o aptitudes adecuadas para llevar pasajeros también pone en riesgo, si ellos lo miran desde el lado también egoísta, digamos, porque también es el patrimonio de ellos, es una unidad de transporte que cuesta. Están pagando. Que ellos pues están poniendo en las manos de otra persona. Por supuesto que hay algunos que sí se preocupan por querer tener a conductores que sí respeten la normativa. Pero claro, se generan en este modelo que existe de transporte salvadoreño incentivos para que de repente se peleen por pasajeros, que de repente no hagan la frecuencia que tienen que hacer, y eso es precisamente lo que estamos queriendo cambiar con la renovación del transporte público y la incorporación de los buses. 1.500 autobuses que vienen de China. Sí, específicamente de Yutong, que es la principal empresa exportadora de buses en China. También se están haciendo gestiones, como mencionaba el ministro de Obras Públicas y de Transporte el día de ayer, para que sean un total de 3.000, es decir, unos 1.500 adicionales, no necesariamente con ellos, puede ser también con otra empresa, dado que lo estamos haciendo por esta vía de la ley de obra pública o bienes y servicios con financiamiento incluido. Y entonces, los que ya tienen una unidad y ya cumplió la vida útil, ¿van a poder adquirir estas unidades o las unidades pueden seguir siendo del Estado y darlas en concesión o cómo va a ser? Bueno, lo que se está pensando es que los operadores se encarguen de eso, de operar, de prestar el servicio y pues que ya los autobuses sean propiedad del Estado y que sean los operadores los mismos que están en este momento, porque no se trata de dejar afuera a nadie, de quitar a las personas, pero eso sí, creando un nuevo modelo que los ordene, no importa si era un empresario grande, un empresario pequeño, que se ordenen de tal forma que se generen los incentivos adecuados para que el servicio se preste de forma adecuada. ¿Qué pasa con los empresarios o cooperativas que tienen su propia flota? 3 buses, 5 buses. Bueno, como al final lo que se está buscando es renovar todo el transporte en el área metropolitana de San Salvador y la gran mayoría de ellos sí necesita una renovación, al final ellos van a poder hacer uso de los buses, como menciono, encargándose únicamente de la operación. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que va a suceder con los buses? Sí, de repente se necesita algún tipo de chatarrización, porque
es demasiado vieja la unidad, pues es algo que vamos a ver en el caso a caso, porque hay casos muy diferentes también en cuanto a los operadores de transporte público. O puede ser que los buses de repente estén en buen estado y ellos como empresarios privados o como entes privados de repente digan, bueno, yo me los puedo llevar para otro lado, a algo que no sea transporte público, que no se ponga a competir también con ese nuevo modelo que se va a generar. Y eso lo va a anunciar el Ministerio de Obras Públicas. Eso lo vamos a estar avisando en el momento que vayamos nosotros también definiéndolo, en el momento en que nosotros también vayamos dialogando con cada uno de los empresarios. Bloqueo en las intersecciones, viceministro. Espérame, el mantenimiento de estos buses, repuestos, llantas. Bueno, dentro de las compras que se están contemplando para la compra de estos buses, ya se tomó en cuenta la compra de repuestos también, un porcentaje del valor de la compra de los vehículos que se venga como repuestos para tener también un stock ya definido. Claro que al tener esa gran cantidad se genera también una demanda y un incentivo también para que otros entes privados también puedan traer repuestos de ese tipo. ¿Y quién les va a dar mantenimiento a los buses? ¿Quién va a correr con los gastos? ¿En qué talleres? Bueno, las mismas empresas también pueden venir a poner y se ha platicado también de capacitar a los talleres de operadores que ya estén realizando ese tipo de tareas, pero como menciono, puede buscarse soluciones un poco más integrales también, es decir, que ya la misma empresa también puede establecer un taller de servicio. Ya estas capacitaciones, en caso ellos dicen, bueno, no me interesa tanto así, pero sí capacitar a los mecánicos que ellos tienen, pero de alguna manera tener un control sobre el mantenimiento que se les va a dar a las unidades, que no sea un tema de, bueno, simplemente vamos a ver cómo se levanta esta unidad y que siga caminando, ¿verdad? Sino que sea una persona certificada de alguna forma la que está dándole ese mantenimiento. Reparación profesional. Una reparación profesional. Tema de otra conversación, definitivamente. El tema es bastante amplio. Sí, de esto de los buses. Emerson, rapidito. Yo quiero decirle al viceministro cómo puede ayudar con las personas que salen en el Boulevard Venezuela del Coro hacia el Boulevard Venezuela y se cruzan la doble línea amarilla en un espacio que hay de esos separadores y solo cuando están los gestores lo respetan. Si no, hasta hay una persona ajena a tráfico de tránsito que ella se pone a dar vía, a detener los dos sentidos hacia Soyapango, de Soyapango hacia San Salvador, dándoles el paso a esas personas en una vía que no se permite. Sí, porque es doble línea amarilla. Es doble línea amarilla y no se puede cruzar. Sí, bueno, yo podría diferir un poco también. Hay que revisar caso por caso qué es lo que pasa en ese tramo en específico de la comunidad del Coro. ¿Cuál sería la opción que ellos tendrían en el caso no se habilite ese paso? Y es aquí donde también entra el tema de la señalización está, sí es cierto, hay que respetarla, pero nosotros como autoridad tenemos que ver, ¿se necesita actualizar o es necesario mantenerla de esa manera? Un semáforo, por ejemplo, podría ser una solución, obviamente que priorice muchísimo el flujo de vehículos del Venezuela, porque poner un semáforo que erosione demasiado el tráfico de ese sector podría complicar demasiado las mañanas o las tardes, pero si no, la opción que se tiene para esa comunidad sería que vayan a dar un retorno ya por el ejército e incluso que ni siquiera se puedan incorporar por el Venezuela, sino que tengan que seguir por el ejército. Entonces, es un tema un tanto delicado. Hay que dar una gran vuelta, es lo que usted dice. Sí, correcto. Entonces, sería afectar, yo sé que es una minoría también si lo comparamos con el flujo que tiene el Venezuela, pero también hay que tomar en cuenta las necesidades de la población en cada una de las acciones que se ponen. Un tema, una intervención ya en fijo como un semáforo podría solucionar, pero como menciono, es algo que tendría que hacerse de forma muy medida y que solo le dé el paso de forma muy rápida también a esa comunidad para no afectar demasiado el flujo en el Venezuela. ¿Controles antidoping? Siempre lo vamos incrementando. Es algo que no descansa, no se detiene. Nosotros incluso llevamos más de 450 personas detenidas y lo comparamos con el año pasado. Ya llevamos más de 1.558, si no me equivoco. Todos los días se actualiza. O sea, en lo que va del año se han detenido ¿cuántas personas bajo los efectos? 1.558. Son como 400 personas más. Para el año pasado eran como 1.080 y pico, 1.090 personas detenidas. ¿Y esto se debe a que hay más controles, viceministro, o que la gente está haciendo menos caso? No, hay más controles, se ha incrementado la cantidad de pruebas que se realizan, se ha incrementado la cantidad de personas detenidas, pero eso también es porque hemos incrementado el territorio al que llegamos para realizar estas pruebas.
Esto es también gracias a las coordinaciones que se hacen con la Policía Nacional Civil, con los médicos de Fosalud, que también nos permite tener un mayor número de personal que realiza las pruebas antidopaje. Ok, y recientemente vimos la publicación junto con el FONAT, el Fondo de Atención para Víctimas de Accidentes de Tránsito, que han abierto una bolsa de trabajo, entendería yo, viceministro, para aquellas personas que han quedado con una discapacidad producto de un accidente de tránsito, sí, ¿verdad? Y que, pues sí, se les dificulta más obtener un empleo. Sí, y esto me parece importante recalcarlo. Normalmente la gente dice, uy, el BMT lo que quiere es buscar dinero para multas. El BMT no recibe dinero de multas. Quien sí depende del dinero de las multas es el FONAT, que es el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. De ese dinero que usted, infractor, paga por sus esquelas, sí va para el FONAT, y con ese dinero pues se atiende a las víctimas de accidentes de viales o de siniestros viales. Hay diferentes opciones que se ofrecen desde el FONAT, y por eso yo digo que desde el gobierno lo vemos desde una óptica integral, es decir, desde el diseño, mantenimiento, construcción de las carreteras para que sean seguras, la fiscalización y las reglas del juego bien establecidas por parte del BMT, y también la atención a las víctimas de cualquier siniestro vial que se esté generando. Se entregan prótesis, se entregan órtesis para las personas que han resultado con algún tipo de lesión, porque lesiones puede haber de todo tipo ante un siniestro vial, puede ser un simple raspón, un moretón, pero alguien pudo haber perdido una pierna, un brazo. Esto no implica solamente ese trauma psicológico, que también hay terapias psicológicas para las personas, sino también va a requerir una rehabilitación, una reinserción laboral, porque definitivamente va a cambiar la forma en la que se desenvuelve en el día a día. Posiblemente es una persona que utilizaba sus extremidades para poder trabajar, algún trabajo todos, físico, ¿verdad? Algunos que lo requieren más que otros, ¿verdad? Pero sobre todo esas personas tienen esta opción de solicitar. ¿Cuáles son causales que no permiten que se le pueda entregar a alguien que vaya conduciendo bajo los efectos del alcohol? Es más, ni siquiera importa si la persona fue la que causó el siniestro, se le puede atender con el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, siempre y cuando la causa no haya sido, o la persona no haya ido conduciendo bajo los efectos del alcohol. Este es uno de los principales puntos, ¿verdad? Okay. Muy bien, son las 9:16. Hasta aquí nos da el tiempo, viceministro. Ya lo dijo entonces, van a ir anunciando cuándo van a entrar en actividad ya, ¿En vigencia? En vigencia, en funcionamiento, cada punto de fotomulta. Todavía no, pero ya casi. Así es. ¿Verdad? Y se va a iniciar, eso sí se mantiene, que se va a iniciar en la Monseñor Romero. Ese va a ser el primer punto que se va a estar encendiendo. Ahí hay para velocidad, hay para verificar que los camiones estén circulando del lado derecho, hay para sobrepeso. Peso dinámico, dijo. También, las dos. Lo que pasa es que el sensor también puede determinar si un vehículo necesitaba irse al lado derecho, y los camiones definitivamente que tienen que irse al lado derecho. Entonces, pero vamos a ir evaluando cómo lo vamos implementando. Vamos a empezar con velocidad definitivamente. Vamos despacio. El objetivo no es castigar a nadie, el objetivo es que se vayan regulando. Gracias, okay. Gracias, viceministro. Y pues iremos ahí dándole seguimiento. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.